La creación. El ser humano. La caída. Un plan de redención. Una familia. Una promesa. Una esperanza para toda la humanidad. Génesis, donde todo comienza. Muy buenos días, hermanos, hermanas, jóvenes, amigos que nos visitan. Es un gusto y un privilegio estar aquí hoy en la región de Guadalajara. Reciban un cordial y afectuoso abrazo y saludo de sus hermanos de la región de Tlajomulco. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Alberto Hernández y actualmente sirvo en la iglesia de Tlajomulco. De visita viene mi esposa, Mari, mi hijo Christopher. También tenemos otro hijo mayor, no nos acompaña Luis Alberto, y tuvimos la dicha y el privilegio y la felicidad de haber tenido una hija llamada Valentina y que hoy pues, nos espera con el Señor actualmente. Hemos estado viendo una serie de clases de lo que viene derivado del libro de Génesis, desde lo que fue el comienzo, desde lo que fue la creación del hombre, su caída y cada personaje que hemos estado viendo. Desde lo que fue Noé, cómo nuevamente se le manda que se pueble todo el mundo, y posteriormente hoy con Abraham. La clase de esta mañana lleva por nombre Jesús y la bendición de Abraham. Y te puedes hacer una pregunta: ¿por qué Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Por qué en el Génesis? Lo vamos a ver ahorita. Vamos a lo que es un contexto, lo que nosotros le llamamos como contexto bíblico. La clase pasada nos compartieron nuestros hermanos cuál fue la situación que estaba pasando con Abraham y con Lot. Ambos ya eran bendecidos y estaban siendo muy bendecidos con lo que ellos estaban teniendo. Y tuvieron conflictos los pastores de Abraham con los pastores de Lot. ¿Recordamos qué fue lo que hizo Lot? Tomó una decisión. Cuando Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. O si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y Lot voltea y mira y dice, yo iré hacia aquella llanura. ¿Por qué? Porque en unas escrituras menciona que era como el jardín del Señor. Esto está hablando del jardín del Edén. ¿Qué tan fructífero, qué tanta abundancia había? Bueno, pues esa decisión que tomó lo llevaría a tres consecuencias. Una, lo vamos a ver hoy, cuando es secuestrado. Posteriormente, y como vayan transcurriendo los capítulos, cuando va a ser destruida Sodoma y Gomorra, pierde a su esposa. Y por último, si más aún, cuando con la situación de sus hijas que tienen relaciones con él, una relación de incesto, pero de esas relaciones de la mayor nacen los moabitas y de la menor los amonitas. Quedémonos con este nombre de los moabitas, muy importante, porque en el transcurrir de nuestro estudiar en la Biblia, de ahí sale una mujer de esa tribu, que posteriormente conoce a un hombre en la región de Belén, y de esa unión, de ese linaje, viene nuestro Señor Jesús. La escritura base de esta mañana es Génesis 14, del versículo 1 al 24. ¿Me acompañan en una oración, por favor? Bendito y bondoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí presente, Señor. Gracias, Señor, por el mensaje de la ofrenda. Gracias, Padre, por el mensaje de la cruz, porque nos lleva a reflexionar y ver todo lo que tú nos das, desde lo que fue tu Hijo y las bendiciones en nuestras vidas. Señor, utilízame humildemente, firmemente, que no sea yo quien hable, sino que sea tu palabra, para que llegue a nuestros corazones y conozcamos más y más de ti. Bendito sea tu nombre, Señor, esta mañana. Gracias. Y mi oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. ¿Me acompañan, por favor, en la Biblia? Vamos a ver Génesis, capítulo 14, del versículo 1 al 24. Dice la palabra: en los días en que Amrafel era rey de Sinar, en otras versiones, Sinar es Babilonia o la región de Babilonia, Arioc, rey de Elazar,
Kedorlaomer, subrayamos, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyín. Sucedió que estos reyes declararon la guerra en contra de Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, y Semeber, rey de Seboyín, y el rey de Bela, que es Soar. Todos ellos, está hablando de los 5, se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se levantaron, en otras versiones se rebelaron contra él. Pero en el año 14, Kedorlaomer y los otros reyes estaban de su parte, fueron a derrotar a los refaitas en Astarot, a los husitas en Ham, a los semanitas en Sabe y a los oreos en el monte Seir. Llegaron hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Luego volvieron y llegaron hasta Enispat, que es en Cades, más adelante Cades Barneas, y devastaron a todo el territorio de los amalecitas y también en el de los amorreos, que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, de Seboyín, y el rey de Bela, que es Soar, en el valle de Sidín, y presentaron batalla contra ellos, es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lázar. Eran 4 reyes contra 5. Pero en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Pero uno de los sirvientes de Lot escapó y se fue y le dijo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré. El encinar es lugar donde hay muchos árboles de encinas y es como una fortaleza. Dice, el encinar de Manré, el amorreo, este era hermano de Escol y de Aner, y estos dos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos en la noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Oba, en el norte de Damasco. Así, Abraham recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot, y sus bienes, y a las mujeres y a las demás personas. Versículo 17. Cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo de esta manera: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo. En algunas versiones dice el león, que en hebreo significa el Altísimo. Bendito seas, y bendito sea el Creador de los cielos y de la tierra, que ha puesto en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham dio la 10ª parte de todo lo que había recobrado. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le respondió al rey de Sodoma: he levantado mi mano hacia el Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, para jurar que no tomaré nada que sea tuyo, ni siquiera el hilo de una correa de calzado, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Solamente tomaré lo que comieron los jóvenes, y también tomarán su parte Aner, Escol, Manré, los hombres que fueron conmigo. Habíamos visto esta situación de lo que fue la decisión que tomó Lot, de haberse ido a lo que era cerca de Sodoma. Entonces ahí está la situación. Él está dentro de un conflicto.
4 reyes en contra de 5. ¿Qué fue la situación que detonó este conflicto, esta situación, esta guerra? Se levantaron, dice que 5 reyes se levantaron en contra de estos 4 y el líder de esa coalición o de esa alianza era Kedorlaomer. ¿Sabemos qué es una alianza? ¿Alguien tiene ese concepto que es una alianza? Es un pacto, una unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin común. Las alianzas más conocidas se pueden llamar entre ejércitos o entre aquellos pueblos. Sinónimos de una alianza es coalición, unión. En la historia hemos visto cuántos conflictos bélicos han habido. Actualmente están algunos. Lo que está pasando en Medio Oriente o lo que está pasando con lo que es Rusia y lo que es con Ucrania. Pero si tú vas más a la historia, el último gran conflicto que hubo y que la nación por muchos años lo recordó y está en la historia, la Segunda Guerra Mundial, la que costó con más de 60 a 80 millones de personas que murieron entre civiles y combatientes. Nada más de esa cantidad, 10 millones eran judíos. Y en esa historia de la Segunda Guerra Mundial habían 2 bloques. Los ejércitos del eje, comandados por Alemania, seguidos por Italia y por el Imperio del Japón. No Japón, el Imperio del Japón, porque aún todavía tenían un emperador que era Hirohito. Del otro lado eran los aliados, comandados por principalmente Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, los Estados Unidos. Inclusive nuestra nación participó en la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos cuál era el fin común. Toda una alianza tiene un fin común. Alemania quería poner un nuevo imperio, ese famoso imperio de los 1000 años, que nada más duró 6, gracias a Dios. Y cada uno de sus aliados quería tener esa parte de poder conquistar y tener países. Y llegaron los aliados y ganaron. Podemos ver cuántas situaciones y ver cómo están los conflictos. Abraham rescata a Lot, toda la logística que él tuvo que hacer. Posteriormente dice que cuando rescata a Lot, le salen en su encuentro el rey de Sodoma, pero el personaje principal, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Vamos a ver en la Biblia qué nos menciona sobre este personaje. Me acompañan por favor al libro de Hebreos y vamos a ver quién es Melquisedec. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hace poquito tuvimos también una serie de clases de todo lo que fue el libro de Hebreos, de lo que fue el padre de la fe, los héroes de la fe, y quién era mayor, Jesús mayor en todo, y menciona a Melquisedec. Capítulo 7 del versículo 1 al 7, dice la palabra. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, subrayamos. Y el rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de él, ni de su padre, ni de su madre, y de ninguno de sus antepasados. No hay principio y no hay fin de su vida, a semejanza del Hijo de Dios, que sigue siendo sacerdote para siempre. Semejanza, esta palabra muy considerable. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, subrayamos esta parte muy importante,
es superior al que recibe la bendición. Vamos a ver algo muy importante. Y a lo mejor hemos escuchado esta palabra, que es una prefigura. Una prefigura es algo que es antes de una figura, mencionado así. Y puede ser una analogía, una alusión. La Biblia nos muestra claramente que Jesús tiene mucho lo que es las analogías. ¿Y qué es una analogía? Pues les puedo ver en esta imagen un ejemplo. Todos sabemos que es la menorá. Era un candelabro de 7 brazos que se utilizaba entre lo que era el lugar santo y antes del lugar santísimo. Esto es el tabernáculo. El tabernáculo estaba conformado de esta manera. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque era este instrumento era para iluminar. ¿Quién dijo yo soy la luz de este mundo? Jesús. Jesús lo mencionó. Otra analogía, otra alusión a lo que es Jesús en el Antiguo Testamento. El Cordero Pascual. El Cordero que quita los pecados del mundo. Esto es una alusión, pero una prefigura es alguien que interactúa con alguna persona. Y la principal prefigura es este encuentro con Abraham y Melquisedec. Pero también hay otros muy importantes. Jesús podía aparecer años atrás, o inclusive poder aparecer años más adelante. Claro, y así es en la Biblia. ¿Me acompañan por favor al libro de Josué? Al capítulo 5. Vamos a ver otra prefigura. Libro de Josué, capítulo 5, del versículo 13 al 15. Dice la palabra: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? En otras versiones menciona: ¿eres de nosotros o estás en contra de nosotros? Y él le respondió: ninguno de los dos. Soy el comandante supremo de los ejércitos del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia y le dijo: estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias, porque en el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Porque otra prefigura. Todos sabemos y hemos estudiado las escrituras que a ningún ángel se le podía inclinar nadie, porque todos los ángeles son servidores del Señor. Pero este personaje aceptó la reverencia. Y se dice, algunos eruditos y estudiosos, que él es otra prefigura del Señor, de Jesús en la tierra. Jesús antes de ser encarnado. Vamos al libro de Jueces, un poquito más atrás, o más adelante, no, más adelante. Al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 17 al 18. Dice la palabra: entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto haya sucedido. Contexto: ellos iban a recibir la bendición de un hijo muy especial, con una fuerza y liderazgo. Estaba hablando de Sansón. Y si tú vas poquito más atrás, dice: quédate con nosotros, te ofrecemos un cabrito. Y este ángel mencionó: me quedo, pero no voy a comer, levanto un altar, levanto un holocausto al Señor. En otras versiones dice: el ángel del Señor. Entonces cuando le preguntan su nombre, dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Subrayamos. En otras versiones dice maravilloso. Aquí dice admirable. Mi nombre es admirable. Si tú vas al libro de Isaías, tanto en el capítulo 9, en el versículo 6, y lo que es Isaías, capítulo 32, versículo 1, vas a ver las siguientes atribuciones del Señor. En el capítulo 9 de Isaías dice: nos ha nacido un niño, nos va a nacer un niño.
que va a llevar por nombre Consejero Admirable, Príncipe de Paz. Y en Isaías 32 dice, y llegará un rey, y este rey será justo. Son las atribuciones que tiene Melquisedec. Hoy podemos ver muchas cosas y podemos ver más adelante cómo las personas siguen buscando una respuesta, inclusive los judíos, que ellos siguen esperando a su Mesías. Jesús ya vino en la tierra y lo mencionó, solamente para que lo tengamos ahí como referencia. Cuando tú vayas al capítulo 8 de Juan, recuerden cuál fue la causa que los enfureció tanto a los fariseos, cuando les dice, yo estoy antes de Abraham. Él les había reconocido que eran descendientes de Abraham, pero también les hizo mención que si ellos no hacían lo que su padre Abraham había hecho, pues descendientes no eran, sino que su padre era el diablo. Pero les dice así, yo existo antes de Abraham. Dice que fue bendecido. Ahorita nos compartieron nuestros hermanos, gracias Pablo, gracias hermano, por sus excelentes mensajes. Santa Cena y la ofrenda. ¿Qué hizo Melquisedec al recibir a Abraham? Sacó el pan y el vino. ¿Qué otro personaje en la Biblia lo puedes ver y lo vas a buscar? Saca el pan y el vino y lo bendice. Solamente es Jesús. Y lo puedes ver en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo como en Marco, Lucas y Juan. Pero me acompañan por favor al libro de Corintios. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y lo bendijo y dijo de esta manera: tomen y coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. En otras versiones, háganlo en memoria de mí. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa de nuestro pacto, de la alianza nueva y eterna. Es mi sangre. Hagan esto cada vez que beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Fuimos bendecidos esta mañana. Principalmente la Santa Cena es para el perdón de nuestros pecados, la redención de nosotros, conmemorar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que fue entregar su vida en la cruz. Pero dice también ser bendecidos. Es una bendición, mis hermanos, cuando somos perdonados, porque seguimos adelante en nuestras vidas. Y después, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo él? Dice que entregó la 10ª parte. Si tú reflexionas hoy en la mañana, en este día, y lo que puedas reflexionar otros días más adelante, ¿cuántas victorias ha dado Dios en tu vida? ¿Cuántas? Yo creo que muchas. Y las que vayan a venir más adelante. Melquisedec le dijo: Dios puso a tus enemigos en tus manos. Y yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, qué tan difícil fue, primeras para mi esposa, porque para ella fue mucha persecución. No me gusta hablar mucho de testimonios personales, porque la verdad fue algo muy difícil cuando yo llegué. Yo no quería saber de Dios, yo no quería saber nada. ¿Y cuántos hermanos? ¿Y a cuánto les costé dolores de cabeza cuando oraban por mí? Me discipulaban, que me animaban, que me enseñaban. Fui muy renuente, muy necio, pero Dios tuvo compasión en mi vida para mostrarme cuánto necesitaba de Él. Y cuántas victorias ha dado en la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia y en cada uno de ustedes. Dice la palabra que los descendientes de Abraham serán reconocidos por algo, y muy específicos: por la fe. Por la fe son descendientes de Abraham. Vamos a ver por último, antes de terminar. Pues aquí. Una conclusión para terminar en esta mañana.
¿cuántas bendiciones vas a recibir hoy? Nos compartía nuestro hermano la ofrenda. Y una bendición es un trabajo, es un negocio o algo lo que tú emprendas. Y te puedo hacer una pregunta, ¿qué es primero? ¿La bendición o la ofrenda? Lo que tú vas a dar es la bendición. Siempre somos bendecidos y es lo primero que va a llegar a nuestras vidas, la bendición. Posteriormente nosotros, por gratitud, la ofrenda. Tú has escuchado hoy en día que la ofrenda no es ni siquiera bíblica o el diezmo, más que eso era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se sigue pidiendo? Simple y sencillamente porque no han conocido definitivamente lo que es la gratitud, el amor a Dios, lo que tú das por agradecimiento, porque es parte que tenemos que hacer nosotros. Es esa parte. La 10ª parte es un estándar. De ahí para arriba, o inclusive cuando no puedes alcanzar ese estándar. Pero la ofrenda es lo que tú destines en tu corazón. ¿Me acompañan en una escritura, por favor? Vamos a lo que es Primera de Crónicas. Para terminar. Ahí está. Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 13 al 14. Dice la palabra. Por eso ahora Dios dice, por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y nombramos tu nombre. No. Dice, de ti proceden las riquezas, perdónenos, es capítulo 29, versículo del 12 al 13, dice, de ti proceden todas las riquezas y la gloria, tú dominas todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y en tus manos también está engrandecer el plan de todos. Cuando Salomón se dirige a la congregación y menciona lo siguiente, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para darte a ti si todo te corresponde a ti, todo te pertenece? Y vamos por favor al libro de Hebreos. Capítulo 13 al versículo 16. Dice, no se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. En otras versiones dice, cuando ustedes ofrendan, cuando ustedes dan. Para terminar esta mañana, mis hermanos, con una conclusión. Y más que una conclusión, una referencia. Una, de la Trinidad, tanto hablando del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, el Hijo es el que tenía que venir. Y así lo menciona. Si tú vas a la Biblia, él dice, cuando ora, glorifícame, Padre. Glorifícame para estar a tu lado como cuando antes estuve contigo. Con esa gloria, con esa majestuosidad. Todos vamos a tener batallas en nuestras vidas, pero Dios es el que nos da la victoria. Veamos el ejemplo de Abraham, un hombre obediente, un hombre que entregó su vida, pero principalmente la fe. Hermanos, muchas gracias. Agradezco a Dios la oportunidad de haber estado aquí con ustedes y les deseo un excelente día.